contento de estar una vez más para compartir, tener un tiempo de reflexión de una palabra del Señor, a la cual nosotros declaramos que es una palabra, son palabras de vida. Las palabras que el Señor dijo de boca de Él son espíritu y son vida. Las palabras dichas, la palabra de Dios como la buena noticia. Saludamos a toda la hermandad, también a los que están en el tiempo de descanso, el tiempo de reposo, también que el Señor les fortalezca grandemente. A nuestra hermana María Soledad también, que no está en esta hora con nosotros, un saludo grande, afectuoso a ella donde esté en esta hora. Hay una palabra del Señor en el libro de la Carta a los Romanos. Dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para ser edificados. Porque dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que nos dejó glorioso, Él nos dejó ejemplo, dice, pero Él no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Agrega el escritor, dice, las cosas que se escribieron antes. Dice, están puestas estas cosas para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No perder esperanza, no perder la esperanza en los tiempos que se viven, estos tiempos en que la Escritura habla abiertamente y con tanto texto, ¿cierto?, referido a los últimos, los postreros tiempos, cómo será, ¿cierto?, el hombre. Dice para que tengamos esperanza. Hay una esperanza gloriosa que está en nuestros corazones, que es un día, ¿cierto?, estar con el Señor en su presencia. Y dice así, para estar siempre con el Señor. Ahora, el que esté pasando por una dificultad, hermanos que estén padeciendo, ¿cómo tener esperanza? El Señor vino para que nosotros tuviésemos esperanza, no estuviésemos desesperados ni afanados. Aún el afán, dice el Señor, cómo hay que tratarlo, no estar afanosos, ni aún por las cosas que hemos de comer, ni que hemos de vestir. Que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Son palabras que están escritas, no son palabras sacadas de ningún contexto, son palabras como de la manera que están puestas. Hay que realmente creemos que opera en la vida del creyente. Ahora, lo que dice el escritor ahí, dice que antes, pone una condición. Las cosas que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes, lo que tiene que ver con toda la doctrina del Señor. Están escritas, dice, para nuestra enseñanza. Se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora, uno podría decir para nuestra instrucción. Son palabras que deben estar a ser enseñados, ser instruidos por la doctrina, por los mandatos del Señor. Recordamos cuando el Señor, antes de partir, ¿cierto?, lo que llamamos como la Gran Comisión, el ir y hacer discípulos, el ser un discípulo del Señor. No es un título que nos llega por obra de gracia. No, el ser discípulo comienza para un discípulo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero continúa el desarrollo, el ejercicio del discípulo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. O sea,
es un ejercicio de ser instruidos por las cosas que el Señor mandó, por la doctrina del Señor, por las palabras del Señor. Lo que dice el apóstol Pablo, para tener esperanza, para que tengamos esperanza, pero tiene que ser primero el ser instruidos por la palabra. Las cosas que se escribieron antes están puestas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. De ahí la importancia de ser instruidos por la doctrina, por la vida del Señor. Más que estudios que no tienen que ver con la vida y que uno podría decir son bíblicos, no producen esperanza. Lo que produce esperanza es que en la instrucción de la palabra en nuestras vidas, ¿cierto? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, entonces tengamos esperanza. Alguno que esté pasando por un momento difícil, sí, es válida orar, es válido orar al Señor, esperar en el Señor, pero principalmente es una persona ejercitada en obedecer la palabra. El que obedece, el que ejercita, el Señor dice la salvación es por uno que obedeció. Y que el obedecer aun cuando se padece, ¿cierto? El Señor mismo nos da ejemplo de esto, de que por la obediencia, Él padeció, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Entonces uno puede alcanzar a tener esperanza. Somos discípulos del Señor. Estamos puestos para ser instruidos por la palabra y llegar a ser un discípulo. No es un título que lo ganamos porque sí nomás, porque un día levantamos la mano, sino que por la instrucción de las Escrituras, de la palabra, de la doctrina del Señor. Enseñándole, dijo el Señor, todas las cosas que yo os he mandado. Entonces se cumple lo que hemos estado compartiendo. La palabra que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es de esa manera. Cuando somos instruidos, entonces podemos declarar que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin. De uno que obedece, de uno que se sujeta a la doctrina del Señor, a los mandamientos del Señor. Entonces dice, yo estaré con vosotros. Si no hemos obedecido las primeras palabras, nosotros saltamos los textos y tomamos lo último, que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero si no hay obediencia en nuestro corazón, si no hemos obedecido las primeras cosas, los primeros mandamientos, se cumplirá lo que hemos compartido, se cumplirá la palabra dicha por el profeta Isaías, esa palabra que hemos estado compartiendo antes, será su nombre, el mismo Señor dice, dará señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Ahora, esta es una señal que Dios da de una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. En el texto, en el cumplimiento de esta palabra, en el libro de Mateo, ¿cierto? Cuando dice que se cumplirá lo dicho por el profeta, que llamará su nombre Emmanuel. El ángel había revelado a sus padres el nombre de este niño, llamará su nombre Jesús, ¿no? Jesús, el Salvador. Pero la Escritura dice que es Emmanuel, cuando tenemos nosotros la experiencia con el Señor. Cuando tenemos esta experiencia de intimidad con el Señor, se cumple esta palabra en nosotros. Podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. No dice el nombre de parte de Dios, de parte de yo con ustedes. No dice así yo con ustedes, sino que es parte del hombre. Comienza del hombre diciendo, declarando Dios con nosotros. Son aun cuando nosotros no decimos el nombre Emmanuel, pero
que Dios está con nosotros. Es una palabra que siempre la estamos confesando. Pero tendrá cumplimiento verdadero, ¿cierto? Si estamos obedeciendo también la palabra del Señor, la doctrina de Cristo. ¿Sabía usted que cuando se dio esta palabra, dice en Isaías capítulo 7, que aconteció en los días de Acaz? Fíjese el entorno que vivía el pueblo. En los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Este era rey de Judá. Que Resín, rey de Siria, otro rey, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Israel para combatirla, pero no la pudieron tomar. Subieron en un sitiar la ciudad a Judá. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Una situación de invasión, de sitio. Entonces dice que Jehová dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. No debe haber estado con mucha tranquilidad. Sal al encuentro de Acaz tú y Sear-Jebús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guárdate y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de Tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalía. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Pide para ti señal, le dijo Jehová a Acaz, demandándola, ya sea abajo en lo profundo, arriba en lo alto. No tuvo oportunidad Acaz, dijo, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces está esta palabra, por tanto el Señor dará señal. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. No era una situación de paz, no era una situación de tranquilidad. El rey y todo el pueblo tenían el consejo del enemigo de aterrorizar, de repartir, de invadir la ciudad. ¿Ha estado tu vida en una situación así, de temor, de ansiedad, de terror, que vamos a sufrir pérdida, que vamos a estar desolados, una enfermedad, una situación de salud? ¿Cómo está nuestro corazón en este día, en este tiempo? ¿Hay temor en el corazón? ¿Hay desesperanza? El Señor dice así, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. El punto es creer en el Señor. El Señor ha dado una señal. La señal es un Hijo, Jesucristo el Señor. El cumplimiento de esta palabra, de Emmanuel, lo dicho por el escritor, el apóstol, en Mateo, allá en el capítulo 1, es el cumplimiento, Dios con nosotros.
cuando nace el Señor Jesucristo. Es Dios con nosotros. Es que es la señal porque no vamos a perecer. Dios estará con nosotros. Aun cuando se levante el enemigo, no va a dejar el Señor que esto suceda. En el capítulo 8 dice que le dijo el Señor: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal al-Basat. Y junté contigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Jerebías. Dice, antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez Jehová volvió a hablar diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalía. Por tanto, dice el Señor, hace subir sobre ellos, sobre el enemigo, aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Y dice, oh Emmanuel, si creemos en el Señor, si creemos en esta palabra y somos obedientes a las instrucciones del Señor, no permitirá el Señor que el enemigo se levante contra su casa. Levantará las aguas del Señor, los inundará a todos. Dice, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Serán derrotados. Por eso es para que tengamos esperanza. Pasará delante de Judá, inundará, dice el versículo 8 dice, inundará y pasará adelante. Y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. De la tierra, de tu tierra, oh Emmanuel. El Señor cuidará su tierra. El Señor cuidará su pueblo. ¿Dónde está Dios con nosotros? No permitirá el Señor. Es la consolación de las Escrituras, dice, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que no permitirá en este cumplimiento de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Tiene cumplimiento, decíamos allá en el principio del Evangelio de Mateo. Los que se reúnen en su nombre, dice, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es en el Señor que podemos tener esperanza en nuestra vida, de las situaciones, de toda situación que uno pueda estar viviendo, situación difícil. En el libro de Isaías capítulo 8 dice que Él será por santuario. Él será por santuario. Cuando el Verbo se hizo carne, dice que habitó, puso su santuario, el verdadero tabernáculo lo puso en medio nuestro. Para habitar, dice Dios, con los hombres. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata entonces, dice el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte de Sión. El estar en la casa, amado hermano, el oír la instrucción, el estar en la comunión, entonces tendremos el cumplimiento. ¿Hay algo difícil para el Señor? Nosotros tomamos siempre la otra medida, el otro camino, el no estar en la comunión, el no estar en la casa.
el estar junto a los hijos, a los hermanos, con el Señor. El Señor estará en ese lugar todos los días hasta el fin. Esa es una palabra que creemos. Estar con nuestro oído atento a la instrucción. Entonces nuestro corazón se llenará de esperanza. Que sea así, amado hermano. Si tienes desesperanza, si estás desesperado por alguna situación, es estar en la casa del Señor. Ahí está el verdadero cumplimiento de Emmanuel. Dios nunca, nunca, nunca se apartará, nunca faltará a esa palabra, pero después de ser instruido, de ser dirigido. Se escribieron estas cosas, dice, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Que el Señor te bendiga en estos días, en esta semana. La paz del Señor guarde tu corazón. Al que está amparado bajo tus alas, bajo la dirección, bajo tu palabra, bajo la palabra del Señor. Sea fortalecido, amado hermano, en el nombre del Señor, tú, tu casa, tus hijos. Señor te bendiga. Amén.